Estamos analizando si Perú es un país ingobernable, porque han tenido 6 presidentes en los últimos 6 años y medio. Y el presidente anterior había hecho nada menos que unos 70 cambios ministeriales en su gabinete. En las últimas semanas ha habido protestas violentas contra la actual presidenta Dina Boluarte que han dejado por lo menos 56 muertos. ¿Puede un país funcionar así? Estamos hablando con el expresidente de Perú, Francisco Sagasti, que fue el presidente de la transición que organizó las elecciones del 2021 y le entregó el poder al ahora también expresidente Pedro Castillo, que fue destituido constitucionalmente por haber ordenado la disolución del Congreso el 7 de diciembre. Sigamos con la entrevista. Expresidente, para usted, ¿hay o hubo una injerencia de Bolivia en toda esta crisis de Perú? Porque el gobierno actual de su país, de Perú, le ha prohibido el ingreso al país al expresidente de Bolivia, Evo Morales, acusándolo de instigar la violencia en las regiones indígenas del sur de Perú. Yo creo que esa es una ambición y un planteamiento que ya se tiene de hace mucho tiempo por parte no solo de Evo Morales, sino de otros líderes en la región. De allí al hecho hay que ser un poco cuidadosos. Una cosa que he aprendido yo, don Andrés, de hace muchos años, yo tuve la oportunidad de ver cómo trabajó el gobierno militar en los años 70, de conversar en Europa, en Estados Unidos, con personas que habían trabajado en temas de inteligencia, y lo que uno aprende a la hora de tomar decisiones con respecto, sobre todo, a otro país, es a triangular la información, asegurarse de que no es un tuit o que no es una información. Desde mi perspectiva es evidente que hay un deseo de Evo Morales y de otros líderes políticos de crear UNASUR y de rechazar el capitalismo. ¿Cuánto de eso pasa de los deseos, de las palabras, de las declaraciones, de las movilizaciones a trabajos prácticos? Es algo que tenemos que examinar con cuidado. Por ejemplo, había un congresista que planteaba la posibilidad hasta de invadir Bolivia, cosas tan absurdas que requieren mucho más tranquilidad y calma. Desde mi perspectiva, lo que está sucediendo es un intento muy fuerte y ese intento puede detenerse y pararse con actividades de carácter diplomático, de diálogo muy firme, muy fuerte, con presencia de las Fuerzas Armadas, en caso sea absolutamente necesario, pero no tomar cualquier información sin triangularla, verificarla, analizarla, ver sus implicancias, ver su veracidad y a partir de eso tomar decisiones. Las decisiones tan graves de relaciones entre los estados tienen que tomarse con un pleno conocimiento de la situación y con un análisis sereno, tranquilo y ecuánime para evitar escalar y producir aún situaciones peores a la actual. Señalemos que Evo Morales ha estado muy activo en Twitter con mensajes frecuentes sobre la situación peruana y declaraciones de apoyo a las protestas. Acusa a una supuesta alianza de las derechas de Bolivia y Perú y también Estados Unidos de estar detrás de una supuesta campaña de desprestigio en su contra. Pero volvamos a la situación en Perú, expresidente. ¿Cuán legítima es la pretensión de los manifestantes de que el actual gobierno de Perú nombre una asamblea constituyente para redactar una nueva constitución? Cualquier pedido de cualquier naturaleza es legítimo en sí si está dentro del marco de la ley. Solicitar eso es correcto, es un pedido, pero simplemente es algo inviable y no hay que hacerle caso. La Constitución del Perú ha sido reformada en más de 12 a 15 oportunidades desde su promulgación a principios del decenio de los 90, y mi planteamiento ha sido sumamente claro. Una asamblea constituyente es algo mucho más simbólico que no tiene un contenido real. Yo he preguntado a muchísimas personas y me he preocupado por identificar cuáles serían los componentes de esta nueva constitución y, don Andrés, no he encontrado una respuesta coherente más allá de que la nueva constitución tiene un poder simbólico muy potente. Pero del punto de vista de alguien que está interesado en la mejora de las condiciones de vida
prácticas, que está interesado en la convivencia pacífica en nuestro país, que está interesado en realmente crear oportunidades para todos, el entrar en un proceso constituyente en la actualidad sería una distracción innecesaria y contraproducente. ¿Cómo se soluciona la actual crisis política de Perú? Porque usted ha propuesto una comisión interreligiosa. ¿Cómo sería eso? Bueno, mire, cuando usted encuentra una situación imposible, recuerde usted ese viejo argumento, cuando una fuerza irresistible se encuentra con un objeto inamovible, pareciera que va a haber un caos. Al final, la historia nos ha demostrado que terminan cediendo un poco los dos. ¿Cuál sería una posible salida? Y esto es algo que a mí me ha preocupado. Ya cuando uno encuentra esta fragmentación de demandas que aparentemente se convierte en una polarización, lo que requiere es escuchar a uno por uno. No se puede juntar a todos de una primera medida, una primera instancia y esperar que dialoguemos todos. Lo que se requiere es un mediador creíble, aceptable a todos, que pueda escuchar las demandas de los diferentes grupos en todo el país. Procesarlas, articularlas, dejar aquellas que son impracticables, porque hay cosas que desde el punto de vista práctico no se pueden hacer. ¿Quién podría hacer eso? Yo creo que el Consejo Interreligioso del Perú, que agrupa a 16 confesiones de fe de toda la diversidad, está en todo el territorio nacional, y le puedo decir y dar fe que durante la pandemia y la respuesta que dimos en vacunación, en atención a los contagiados y todo eso, el Consejo Interreligioso jugó un papel extraordinariamente positivo. Yo creo que ellos podrían ser una de las instituciones, quizás respaldada por el acuerdo nacional que tiene a interlocutores más de carácter político, para identificar, escuchar y articular demandas. Por el lado del Estado, ¿quién sería el llamado a recibir estas demandas? En el Perú tenemos una institución un poco sui generis, que es el Consejo de Estado. No tiene una norma formal, pero es el consejo que reúne a las cabezas de todas las instituciones autónomas en el Estado peruano. Tenemos que ir a un corte. Cuando volvamos, vamos a preguntarle al expresidente Sagasti si Perú tendría que adelantar sus elecciones para este año o qué otra cosa habría que hacer para aliviar esta crisis. No se vayan, ya volvemos. Gracias por seguir con nosotros. Estamos analizando si Perú es un país ingobernable, porque han tenido 6 presidentes en los últimos 6 años y medio. Y ahora en las últimas semanas han habido numerosas protestas violentas con por lo menos 56 muertos. ¿Puede un país funcionar así? Estamos hablando con el expresidente de Perú, Francisco Sagasti, que fue el presidente de la transición que organizó las elecciones del 2021 y le entregó el poder al ahora también expresidente Pedro Castillo, que fue destituido constitucionalmente tras anunciar la disolución del Congreso. Sigamos con la entrevista. Expresidente, ¿Perú tendría que celebrar elecciones anticipadas este año o el año que viene? ¿Qué cree usted? Mire, ahí depende de la viabilidad. Ahora, nuevamente, hablo de soluciones prácticas. Lo que se trata es hacer las elecciones con el mínimo de cambio en las reglas electorales que garanticen una mejor representación. Eso es lo esencial. Si se pueden hacer este año, perfecto. Si toma un poquito más de tiempo, quizá habría que esperar para tener mejores reglas electorales. Pero lo que sí hay que reconocer es que durante los últimos días y semanas, la forma en que se han tratado las protestas ha generado muchísimo más impaciencia y por lo tanto parecieran recomendar traer las elecciones lo más pronto posible, adelantarlas y al mismo tiempo introducir por lo menos el mínimo de reglas electorales. Finalmente, expresidente, ¿habría que cambiar el artículo de la Constitución peruana sobre la vacancia presidencial para hacer más difícil estos cambios de presidentes o no?
Mire, no es que sea más difícil o menos difícil, es que sea más preciso. El término incapacidad moral permanente es muy amplio y básicamente no dice nada, es decir, es materia de opinión y de decisión de un cierto número de congresistas. Cuando se le pidió al Tribunal Constitucional que aclarara este artículo de la Constitución, desgraciadamente el tribunal declinó. Entonces lo que hay que hacer, más que tratar de eliminar, cambiar todo eso, es ver en qué condiciones se produce una capacidad, ya sea de facto o por delincuencia del primer mandatario, que justifique su remoción. Pero lo que hay que hacer es aclarar eso y no eliminarlo del todo. Expresidente Sagasti, muchísimas gracias por esta entrevista.